Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo a todos, deseando que estén bien, de salud y también con esperanzas ciertas en la palabra de Dios respecto del retorno del Señor Jesucristo. Para eso estamos viendo un poco en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Si ustedes quieren, me acompañan en el capítulo número 1 de este libro, en segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1. Vamos a leer desde el verso número 3. Aquí el apóstol dice, debemos siempre dar gracias. Otra traducción dice, nos sentimos obligados a dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque dice ahí, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, persecución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer en estos versículos del capítulo número 1. La semana pasada veíamos cómo el apóstol Pablo es el escritor de esta carta, nuevamente, al igual que la primera carta a los tesalonicenses, una carta escrita muy tempranamente. Estos escritos de Pablo son no más allá del año 52 de la iglesia cristiana y es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo. De manera que es muy interesante cómo ya se conocía en ese tiempo la inminente venida de Cristo, como lo trata en la primera carta. En esta segunda carta, el apóstol Pablo vuelve a remachar temas importantes respecto de la esperanza de ese retorno del Señor Jesucristo. Pero antes de eso, el apóstol Pablo anima a estos creyentes, como nos dice ahí, que estaban siendo perseguidos y estaban pasando tribulaciones. Ahí en el verso número 4 dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros
en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos creyentes de origen griego, la gran mayoría, estaban siendo perseguidos por la fe en el Señor Jesús. En aquel tiempo, hermanos, la población se clasificaba entre los ateos y entre los creyentes. Habían muchos ateos, muchos veneraban a dioses paganos, y entre ellos se convirtieron al Señor para servir al Dios vivo y verdadero, como nos dice en el capítulo 1, Pablo allá en su primera carta, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y eso causó una tremenda persecución. Nosotros vivimos en un tiempo en que uno dice que es y que no pertenece a ninguna religión, no solamente cristiano, y la gente dice, no, yo también soy cristiano, y todo lo asocian con algo aceptable socialmente. En ese tiempo era sinónimo de persecución, había una gran persecución por quien decía ser del Señor, y estos creyentes estaban siendo perseguidos por aquello. Pero aquí, en el verso número 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Y decía yo, ¿cómo puede ser posible que sea justo que un creyente sea perseguido por causa de su fe o por causa de alguna tribulación o por cualquier circunstancia adversa? ¿A qué se refiere Pablo con que esto es justo? Podríamos decir, hermanos, que el apóstol Pablo lo que tiene en mente que esto es lo apropiado para el destino a lo cual el creyente va. De hecho, hermanos, si no fuera por los sufrimientos, nosotros no nos prepararíamos para nuestra gran meta de ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Recuerden ustedes que nosotros estamos predestinados, según Romanos 8:29, para ser semejantes al Hijo de Dios. Y ese trabajo Dios lo está forjando por su Espíritu en cada uno de sus hijos. Y Dios permite las tribulaciones, las persecuciones, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y esas cosas son precisamente, hermanos, las circunstancias adversas en la vida. Y el creyente, cualquiera que sea su edad en el Señor, va a tener problemas, van a haber circunstancias adversas. A los primeros creyentes, el apóstol Pablo, una vez que hizo su primer viaje misionero y volviendo a visitar las iglesias, les animaba y les decía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué es necesario? Esto es un aspecto muy importante. La razón fundamental, hermanos, es que la carne que nos asiste no tiene ningún interés en lo celestial. Y nosotros generalmente, hermanos, nos movemos más por lo carnal, por lo que está más a la mano, por las cosas más fáciles, pero cuesta trabajo al creyente interesarse en lo celestial. Y Dios a veces permite las circunstancias adversas para que realmente nos preocupemos de lo que realmente tiene interés. Ahora dice aquí el apóstol en el versículo número 5, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Esta expresión tenidos por dignos es un solo verbo que significa ser contados. Es muy interesante esto. No es hacer digno, no es tener mérito para recibir algo, sino que significa contar como digno, como parte de un propósito supremo. Y ese propósito supremo, ya se los he mencionado, es que nos orienten a ser semejantes a nuestro Señor y Salvador. Esto es una verdad muy importante. Si no tuviésemos problemas, nunca veríamos el gran honor de llegar a la meta trazada por Dios. Cuando un creyente está pasando por tribulaciones, se da cuenta que realmente lo único que vale la pena es interesarse en lo divino. Recuerdo mucho la experiencia de aquel corista que tenía el rey David,
y cómo él fue tentado, casi se deslizaron sus pasos, queriendo ser como los impíos. Él era uno de los 3 coristas que había Asaf ahí en el tiempo de David, y después de ser tentado, él dice en su salmo tan interesante, el Salmo 73, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Y Asaf parece que no lo estaba pasando muy bien, porque parece que tenía alguna enfermedad, alguna desventaja que le hacía mirar con envidia a los impíos. Pero él superó eso. ¿Y por qué Dios permitió su adversidad? Para que se fijara realmente en lo que vale la pena. Por eso él escribe: mi porción en los cielos, mi roca y mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ya? Y nosotros, hermanos, también estamos siendo forjados a través de las tribulaciones y las adversidades. El apóstol nos dice en su segunda carta, si quieren me acompaña, a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso número 18, dice el apóstol ahí: por tanto nosotros, todos, esto es un asunto corporativo, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hermanos, en el cielo van a haber grados de gloria. Alguien me decía: hermano, ¿de dónde sacó usted ese asunto? La teología de la gloria. ¿Sabe que esto es bíblico? Somos transformados de gloria en gloria. El creyente que padece, el creyente que sufre por la causa de Cristo, el creyente que se identifica con el Señor y eso le reporta sufrimiento, si ese creyente se mantiene fiel al Señor, no tira la toalla, va acumulando gloria. Es decir, se va apareciendo al Señor, y en la manera que uno sufre por ser un creyente fiel, está imitando al Señor. Dice Primera de Pedro, acompáñenme en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice algo muy interesante en el capítulo 4. Dice ahí, en el capítulo 4, verso 14, dice: si sois vituperados, eso significa avergonzados, escupidos, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire qué interesante. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y dice el verso número 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí hay 4 razones por las que algunos creyentes están sufriendo. ¿Por qué? Por ser homicidas, ladrones, malhechores o por entrometerse en lo ajeno. Eso no tiene ninguna aprobación y no acumula ningún grado de cambio en el creyente. Y dice en el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y padecer como cristiano, hermanos, significa padecer por el nombre de Cristo, por identificarse con el Señor, por guardar la doctrina bíblica que conocemos, por ser un pueblo especial congregado al solo nombre del Señor, porque las damas se cubren y todo lo que nosotros conocemos, la forma de congregarnos, aunque en algunos lugares ya ha pasado de moda. El hermano español, el hermano Carlos Notch, nos decía que en España muchas asambleas ya no guardan la forma que tenían de congregarse en el nombre del Señor. Y todo eso está siendo tirado por la borda. Y hermanos, cuando un creyente se mantiene en esta línea que hemos conocido, guardando la palabra de Dios, eso va a traer persecución, sufrimiento, postergación. Y cuando queremos hacer las cosas como las hemos conocido, también nos va a reportar cierto sufrimiento. Y van a haber a veces oposición respecto de queridos hermanos que quieren abandonar la manera de reunirnos en el nombre del Señor. Bueno,
Si alguien padece así, no se avergüence, siga adelante, manténgase en esa línea, porque el Señor está usando esa adversidad, ese sufrimiento, cualquiera que éste sea, para que acumulemos eterno peso de gloria. Leamos también 2 Corintios, capítulo número 4, 2 Corintios 4, 17. Dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea, las tribulaciones son así, la tribulación de Job posiblemente fueron no más de un año, hay algunas que son más largas, pero son leves, momentáneas, comparadas con la gloria que viene. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que causa, hermanos, los sufrimientos. Por eso el Señor nos dice por Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses que esto es justo. Ahora, estos tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Muchos de ellas, mujeres convertidas por sus propios esposos y familiares, estaban siendo perseguidas. Y otros también perseguidos por su fe en el Señor. Ahora volvamos ahí en 2 Tesalonicenses, en el versículo número 6, el apóstol dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y saben, hermanos, así como las tribulaciones sirven para perfeccionar al creyente, del mismo modo, Dios va a retribuir a los impíos que hacen sufrir a los creyentes. Si alguno de ustedes está sufriendo por su fe, postergado por su fe, y en tu familia incluso hay desprecios, no te preocupes. El Señor va a retribuir tarde o temprano aquello. La Biblia nos asegura que Dios es justo en este sentido. Por eso en el libro de los Proverbios dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Incluso para el malo, Dios tiene la retribución para buscar su arrepentimiento. Y agrega, y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30. Y Dios incluso hace esto con los inconversos para que ellos busquen a Dios y se arrepientan. Tristemente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, a pesar de todos los juicios que uno ve allí, dice que los hombres no se arrepintieron. A pesar de todas las plagas, a pesar de todo lo que van a ver y que viene sobre ellos, aún así no se arrepintieron. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis dice Dios respecto de Jezabel, que estaba allí en una de las iglesias mencionadas en el capítulo número 3, habla de Jezabel y dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Qué duro es el corazón del hombre y de la mujer sin Cristo. Y si hay alguien con nosotros que está escuchando la palabra de Dios y aún tú no te has arrepentido, te queremos decir en el nombre del Señor, no te endurezcas delante del Señor. No persistas con un corazón indiferente o postergando la salvación de tu alma para después. La palabra de Dios dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y sobre ti se está acumulando la ira de Dios. Por un lado es como una represa. La paciencia de Dios se va vaciando. Y por el otro lado, como una represa, la ira de Dios se va acumulando. Cuando la paciencia de Dios se agote, entonces la ira de Dios caerá sobre ti, que todavía no te has arrepentido y buscado la salvación en Cristo Jesús, el que murió por ti y dio su preciosa vida en la cruz del Calvario. Bueno, Dios va a retribuir a los que hacen sufrir a los creyentes, ya sea tu esposo, ya sea algún familiar, ya sea quien sea que se atreva a hacerte algún daño por ser creyente, Dios va a pagar. Ya tarde o temprano, Dios lo va a hacer. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo en
El versículo número 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí debemos tener claro, este versículo es un versículo muy conflictivo, muy mal interpretado. Algunos creen que es el reposo aquí para el creyente va a ser en la segunda venida, cuando Cristo viene judicialmente sobre el mundo. Este es el tema de 2 Tesalonicenses, la venida judicial, gloriosa, corporal de Cristo al final de los 7 años de la tribulación. Pero este reposo aquí no tiene nada que ver, hermanos, con los creyentes. Aquí dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo, porque el apóstol Pablo pensaba que si el Señor venía, como lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, venían los 7 años de la tribulación y el Señor vendría inmediatamente para castigar a los que estaban haciendo sufrir a los creyentes ahí en Tesalónica. El apóstol en su mente tenía que esto estaba ahí a la vuelta de la esquina, era una cosa que era inminente, que iba a suceder. No pensaba él que iban a pasar 2000 años como lo hemos vivido nosotros hasta hoy. Ahora dice aquí en el verso 8, en llama de fuego. Eso es la segunda venida judicial, corporal y personal del Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos esta expresión en llama de fuego para describir lo que será la manifestación majestuosa del Señor Jesucristo desde el cielo con sus ángeles, y también entendemos que con su pueblo, la iglesia. Y esto va a ocurrir en llama de fuego, no es el infierno, es la sorprendente y majestuosa presencia del Señor rompiendo los cielos como un relámpago, tal como aparece en Mateo 24, y mostrando su juicio soberano sobre los que se reían del pueblo de Dios. Como dice el libro de Isaías, he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Isaías 66:15. Y agrega el verso 16, porque Jehová juzgará con fuego con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y ahí Isaías está hablando de Dios Jehová. Y nosotros sabemos que Dios el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y quien vendrá personalmente en el día del Señor es el mismo Señor Jesucristo. En llama de fuego, su gloriosa y corporal y judicial y presencial manifestación que viene a juzgar al mundo. Dice aquí en el verso número 8, para dar retribución, ¿ya?, a los que no conocieron a Dios. Esa expresión retribuir es lo que Dios le devuelve a un inconverso por su odio, por su desprecio al evangelio. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Otra traducción dice a los que no reconocieron a Dios. No son personas ignorantes, son personas que no quisieron obedecer el evangelio, escucharon la palabra de Dios, estuvieron en nuestras iglesias, se formaron en la escuela dominical. Son quienes tenían contacto con el pueblo de Dios, familiares nuestros, y ahora odian el evangelio y odian al pueblo de Dios. Qué triste. Y saben, amigos, que el juicio final en el gran trono blanco va a ser precisamente por haber rechazado el evangelio. Si tú no te arrepientes ahora y no recibes el mensaje del evangelio, Dios te va a demandar por qué rechazaste ese evangelio. Aquí en esta carta, en el capítulo número 2, dice el apóstol en el verso número 10 lo que le va a pasar a los que no se conviertan, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Eso es lo que
está pasando con los inconversos, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se van a perder las personas? ¿Por qué van a sufrir el castigo que viene? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y es interesante como lo describe aquí el apóstol Pablo. Hay que amar la verdad. ¿Y cómo un inconverso puede llegar a amar la verdad si la aborrece? A través del Evangelio. Al escuchar quién es Jesús, que Él estuvo en un madero de vergüenza, que murió por nuestros sucios pecados y que fue un acto de amor sin necesidad de que nosotros pudiésemos merecer nada. Él nos amó. Y ese mensaje tiene que cautivar a ese individuo para que se dé cuenta que debe amar eso en lugar de amar al mundo. Pero estos que se pierden no quisieron amar la verdad para ser salvos. Y el verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ese poder engañoso, lo describe antes, es el hombre de pecado, que los va a engañar. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Amigo amado, lo que te hemos tratado de decir no son mensajes nuestros, es la verdad de Dios. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando una persona posterga el evangelio, esa persona se complace en la injusticia. Y hermanos, a veces uno puede que esté predicando el evangelio y no tenga resultados en ver almas convertidas. Por lo menos así veo aquí en Castro, hemos tratado de sembrar el evangelio y no hemos visto muchos resultados. Pero sí Dios nos está usando y nos debe usar para que en aquel día los inconversos se queden con la boca cerrada cuando Dios les diga, hubo alguien que te habló del evangelio, hubo alguien que te dijo la verdad, hubo alguien que te invitó a creer. Muy bien, volvamos al capítulo número 1, en el verso número 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es pena de eterna perdición, es un eterno sin fin. Si la salvación es eterna, la perdición es eterna. Y su rechazo merece eterna perdición. Notemos algo interesante aquí. Aquí es perdición, no es aniquilación, como enseñan los TJ. Ellos creen que las almas que no se hacen miembros de su organización se aniquilan. No, las almas no se aniquilan. Esta expresión perdición es el eterno tormento, separados de Dios. Dice el verso número 9, excluidos de la presencia. El vocablo presencia es rostro, excluidos del rostro del Señor. Separación por haber rechazado el evangelio. El Señor fue muy sincero en enseñar estas verdades y a sus contemporáneos les dijo claramente, allí será el lloro y el crujir de dientes en ese lugar de tormento. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Excluidos de qué? Del rostro de Dios. ¡Qué desperdicio más grande! Pudiendo ser salvos, serán excluidos. El Señor sufrió por ellos. Él murió por todos y a favor de todos. Y estas personas que serán excluidas, separados del rostro de Dios, lo será porque no quisieron creer. Y esa va a ser la base del juicio del gran trono blanco. La muerte de Cristo fue por ti y tú la rechazaste. Bueno,
Y gracias a Dios, hermanos, para nosotros veremos el rostro de nuestro gran Salvador. Qué hermoso va a ser, hermanos, como dice el salmista, en cuanto a mí, dice el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cada uno de los redimidos vamos a ver el hermoso rostro de nuestro Salvador. Qué hermoso va a ser, hermanos. A mí me anima, me alegra, me llena el corazón de gozo el que voy a ver el rostro de mi Salvador. Por eso el Señor en sus bienaventuranzas les dijo a la multitud que estaban allí despojados de todo beneficio económico, despojados de toda posibilidad de cambiar sus vidas empobrecidas, les dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Los que han creído el Evangelio. La sangre preciosa de Cristo los ha limpiado y vamos a ver a nuestro Dios. Veremos su rostro majestuoso y no habrá ningún temor, no habrá necesidad de esconderse como los israelitas se escondían de la presencia del Señor a los pies del monte Sinaí. No, nosotros vamos a estar allí gozosos de estar con el Señor. Y dice el libro de Apocalipsis: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz y lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, lo que viene es maravilloso. Lo más maravilloso es ver el rostro del Señor. Bueno, acá nos dice en el verso número 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor va a ser admirado, glorificado en sus santos. Y esto, hermanos, tiene que ver con los creyentes que se van a convertir en la gran tribulación, como también por nosotros mismos que vendremos con el Señor manifestados en gloria, tal como el apóstol Pablo les dijo a los colosenses que nuestra vida, dice él, porque si habéis muerto con él, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Así nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Seremos manifestados con él en gloria. Va a ser algo maravilloso, hermanos, la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo, como les digo, veía esto como algo que estaba a la vuelta de la esquina, algo cercano. El Señor toma lo suyo, los lleva a su presencia en el arrebatamiento de la iglesia y comienza la gran tribulación de 7 años literales, no más ni menos, para que Israel se convierta y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios. Y al final de esos 7 años el Señor vendrá gloriosa, corporalmente, judicialmente, presencialmente. Y aquellos que se reían del Evangelio van a quedar sorprendidos al ver al Señor en su regreso judicial como juez sobre el mundo entero. Hermosa ciudad he leído en el reino de Dios más allá. De su muro de jaspe sabido, de oro puro es aquella ciudad. Por el medio va el río de vida, cual cristal resplandece en sus aguas.
mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Las mansiones de luz he leído, preparadas por mi Salvador, y los suyos que aquí le han servido ya descansan con Cristo el Señor. Ni el pecado ni el llanto allí entran, y ninguno se envejecerá, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. De Jesús tan amante leído, que recibe al más vil pecador, perdonándole todo el delito, cuando vuelve con fe al Salvador. También sé que protege y guía todo aquel que al redil quiere entrar, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar.